En vivo desde Puebla, a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Marwan Soto Antaki. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso, ¡Broso! Mis niñas, bienvenidos a Tenebroso. Hoy estaremos acompañados por Pepe Armenta y sus sandeces musicales. Chamacos, chamacas, ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen 3 pistas, vamos a la primera. Pista número 1. ¡Órale, mis chamacos muy estimados siempre! ¡Órale, mis chamacas adoradas forever! Ahora sí, este bonito juego de la República Mexicana ya se terminó. ¡Adiós a la democracia! ¡Adiós a la separación de poderes y a los contrapesos! Los fúricos, ígnaros y pérfidos cuatroteros le secuestraron el alma al país cuando dieron por válida la retefársica y fraudulenta elección judicial. En vivo y a todo color, sin el mínimo pudor, con las nalgas al aire, fueron armando su trampa con barniz ejecutivo, con veneno legislativo y con disfraz electoral. Todo mundo vio la cochinada entera en cámara lenta, y para lo que muchos fue rabia, vergüenza, dolor e impotencia. Para Andrés, para Claudia y su secta sonámbula, fue una jornada electoral exitosa, ejemplar, histórica. Allí mero, en las instalaciones del INE, que todos defendimos desde nuestras trincheras y en las calles y en las plazas, ese INE que ya había logrado la credibilidad de los locales y el respeto de los fuereños. Ahí mismo, en ese edificio, se convalidó el fraude electoral más descarado y escandaloso desde que se le cayera el sistema al pinche Bartlett en el 88. 5 de los 11 consejeros con huevos, con ovarios y profesionalismo inolvidable pusieron las verdades sobre la mesa cuando les tocó exponer su punto de vista en lo que alguna vez le llegamos a llamar la herradura de la democracia. Señalaron al pinche elefante en la sala, ese pinche elefante que nadie quería ver, sin echar madres, ni aventar caca, no, con puro criterio técnico, con claridad lisa y llana, exhibieron todas las taras y tranzas que vimos antes de la elección y el mismo domingo de la elección, ese domingo de mierda. La bajísima participación de la gente, que además de certificar el puto fracaso, evidenció todavía más las mamadas mapacheras que recorrieron el país. Casillas con muy poca afluencia que de pronto registraron hasta 110% de participación. Urnas embarazadas, ratones locos, camiones de acarreados, operadores del gobierno repartiendo dinero, dirigiendo el sentido de los votos y llenando boletas que se contaron sin pasar por las urnas, y desde luego los 5 consejeros y consejeras enmarcaron la joya del fraude, los acordeones del bienestar que se repartieron por México de norte a sur para instruir la preferencia del voto y que concuerdan con los ñengos resultados finales del conteo famélico de la patraña comicial. Algunos de los 5 valientes hasta plantearon no otorgar la validez a la elección, invalidarla no se puede desde el INE, pero no declarar la validez si era posible, por lo menos pues para no darle el visto bueno a esa estafa, para no acompañar la pinche trampa. Hacia el final, cuando vino la votación del Consejo General, 6 votos de los consejeros hubieran bastado para no declarar oficialmente la validez del esperpento, pero solo se alcanzaron los 5 votos de hombres y mujeres que pusieron la honra por delante. Pudieron ser 6,
Ya sabemos que el amor a los frijoles con gorgojo y a un futuro pintado de guinda, pues no hay invertebrado que se le resista, ¿no? Es más, clarito se los digo, si hubieran sido 6 los votos en contra y no hubieran declarado la validez de la marranada, los encargados de darla por buena hubieran sido, hubieran tenido que ser los del Tribunal Electoral, que como ustedes saben bien, como ustedes lo saben, pues ya duermen bajo las cobijas del mandamás, de su gerenta con A y de la secta. Sabiendo lo que les cuento, la señora Tadei se transfiguró en la divina garza envuelta en huevo. Presumió la maravillosa estructura logística, operativa y administrativa del instituto, bueno, que le había dejado Lorenzo. O sea, Lorenzo alardeó de la hazaña de la jornada, el éxito contundente de la vulgar faramaya, elegantemente les pintó sus cremas a las y los consejeros rebeldes y declaró muy oronda la validez de la traición más grande que se le puede hacer a un país: robarle su libertad. ¡Órale! Pista número 2. Dr. Sheinbaum, President with an A. Así ya estaban varios preparando sus tweets, sus columnas, sus cartones para decir que la reunión entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum en la cumbre del G7 había sido un éxito. Trump felicitó a Claudia por su excelente trabajo y pues, ¿qué creen? Que todos nos quedamos vestidos y alborotados porque Trump tuvo que regresarse a Washington para atender cosas pues 5,000 veces más importantes, creo yo, ¿no? Tipo poner una asta nueva en el jardín, o jugar una ronda de golf de 27 hoyos, o a ver si bombardea el fin de semana a Irán, ¿no? Puta madre. No hubo tiempo para decirle a la delegación mexicana, no tuvo tiempo para decirle a Donald que nosotros no somos colonia de nadie, que a México se le respeta, que se metan sus visas por el culo. Hasta creo que algunos hasta llevaban sus visas ya cortadas desde México para aventárselas a Trump así en la cara durante la reunión. La relación lleva tiempo que no pasa por su mejor momento. Mientras algunos celebran que no estamos en la famosa lista de aranceles, aunque la verdad sí nos clavaron aranceles en varias cosas, otros celebran que Estados Unidos aún no le ha bombardeado los laboratorios de droga en México al narco, o que Trump quiere mucho a la Clau. Oh, it's a fine person, so nice, I like her. La realidad es que a nuestros paisanos les quieren clavar un impuesto al dinerito que mandan mes con mes. Pero digan, o sea, sí, las remesas. ¿Quieren chingarse una lana de eso? Allá en Estados Unidos. Bueno, muy bien. ¿Qué puede hacer Claudia con eso? Nada. Las redadas en los restaurantes o en los supermercados o en los estadios o en los tribunales, en los campos de cultivo. Bueno, si deciden hacer esa redada, si deciden la chingadera de hacer la redada o no, ¿qué puede hacer Claudia? Nada. ¿Y el gobierno de la Cuarta Transformación qué puede hacer? Pues nada. O sea, es lo mismo Macuspana de México que Macuspana de Washington. Es lo mismo. Es lo mismo. Claro que nos duele, claro que nos indigna y nos encabrona. ¿Y qué puede hacer Claudia al respecto? Nada, nada. Ya la estaban crucificando a la Claudia en la oficina oval por supuestamente llamar a los paisanos a manifestarse, cosa que no fue cierto. Pero le aplicaron los otros datos. No, yo no dije, tenemos otros datos. Y no solo eso. Estaban tan enojados los gringos que volvieron a filtrar el famoso tema de las listas de los políticos de Morena vinculados con el crimen organizado. Así es, mis chamacos. La relación con Estados Unidos no es de pares, no es de socios, no es de amigos, es de subordinación, es de amenazas. Nos tratan como si fuéramos la vecina de Lenia Batres que no le quiso regar sus plantitas. Así.
Pero el gobierno dirá que eso no es cierto, que es la oposición deseando que a México le vaya mal, ¿no? Pero mientras tanto tenemos a un chingo de gobernadores con los huevos en la garganta y a nuestros paisanos en el abandono absoluto. ¡Órale! Pista número 3. Mis chamacas, mis chamacos, en este país la diversión nunca se acaba. Hemos pasado por todas las plagas estos últimos 7 años y los chingadazos seguirán golpeándonos sin piedad. Miren, ya pasamos por la corrupción, el narco, las masacres, el derecho de piso, el exterminio, el secuestro de los poderes, los fraudes electorales acompañados de acordeón, la militarización, la deuda histórica, el crecimiento nulo, las extorsiones comerciales de los gringos, las acusaciones de ser narcoestado, pero nos falta un clavo para terminar de sellar el ataúd mexicano: el derecho a la información y la libertad de expresión. Ya se chingaron al país. Ahora nomás les falta asegurarse de que nadie cuestione, que nadie investigue, que nadie analice, que nadie opine ni critique, para que el desmadre se normalice y todos vivan en silencio y sumisión la chingada nueva realidad. Ya hicieron la primera intentona con la ley de telecomunicaciones. Causó tanto encabronamiento que la tuvieron que posponer. Bueno, mientras esperan el mejor momento para asestar la cuchillada de la censura, decidieron medirle el agua a los camotes por medio de 2 gobernadores para pasear el tema, para provocar, para distraer con atentados locales, ¿no?, contra la prensa y la opinión. Me gustaría imaginar que fue iniciativa de los gobernadores Armenta y Sansores, ¿no? Pero ya aprendimos que los gobernadores de Morena solo se mueven si los mueven desde el centro. El invertebrado gobernador Armenta de Puebla clama que no es virrey ni señor feudal, pero promulgó orgulloso su ley censura y dice que no atenta contra la libertad de expresión, que la promulgó sobre todo pensando en los niños que pueden sufrir el peligroso ciberasedio. ¡Oh! ¿Cómo se puede tomar en serio a alguien que organiza foros de discusión acerca de una ley mordaza que ya promulgaste, cabrón? ¿Para qué? ¿Por qué discutimos en los foros si ya la promulgaste? ¿Es un incapaz? Armenta sí. ¿Es un pinche pelele? Sí, sí lo es. Pero aguas, sus famosas limitaciones lo hacen un bicho todavía más peligroso. ¿Y Laida? ¿Y Laida Sansores? Sin duda, Laida tiene más oficio que Armenta, lo trae de cuna, pues, pero en sincronía y abusando de su carnavalesco poder, se lanzó contra un medio de allá de Campeche que no se le quiere poner a modo. No tuvo empacho la gober Laida en pasear la ley Garrote para quienes quieran acariciar la idea peregrina de pedirle cuentas. La presidenta con A Claudia, tendrás que poner en orden a estos peones mientras preparas el siguiente ataque con unos alfiles. Porque acuérdense que Claudia lo dijo textual. Siempre hemos estado en contra de la censura. ¿Cómo creen que voy a llegar como presidenta a promover la censura? Así lo dijo. Como en todo absolutamente, han mentido, Claudia. Sabemos que seguirán atentando contra el derecho a la información y contra la libertad de expresión, pero también te puedo asegurar que ese último clavo que le falta a nuestro féretro les va a costar 300 huevos y 5,000 ovarios. Entiéndelo, presidenta. Si nos quitan la libertad de expresión, nos quedamos mudos y silenciosos y nos pueden guiar como ovejas al matadero. Y no lo dije yo, Claudia. No lo dije yo. Soy un pinche payaso. ¿Qué voy a andar diciendo? Lo dijo un güey de otra peligrosa plataforma. @George Washington. ¡Órale!
Tiene la palabra el consejero Arturo Castillo Loza. Quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones. Y el problema es evidente. La totalidad de las candidaturas ganadoras en los órganos nacionales, esto es, en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior, y en 4 de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, con excepción de la Sala Regional Toluca, coinciden con las promovidas en los llamados acordeones. Tiene la palabra la consejera Dania Rabel. No se trata de una posición personal ni política. Es una decisión institucional basada en los principios que rigen nuestra función electoral y en el compromiso irrenunciable con la defensa del voto libre y auténtico. Declarar válida una elección en estas condiciones representaría enviar un mensaje preocupante a la ciudadanía que aún con evidencias claras de irregularidades, las elecciones pueden considerarse válidas. Que no hay consecuencias ante estas conductas y eso puede propiciar que en futuras elecciones no solamente se repitan, sino que se multipliquen. Gracias, gracias. Encontramos resistencias fuera, pero también dentro de ese instituto. Hay que decirlo y hay que decirlo con todas sus letras. Hay que decirlo con la A, con la E, con la I, con la O y con la U. Todavía el día de hoy proponer a este consejo, con todo el respeto lo digo porque estamos todos en la libertad de hacer cada uno de su fundamento un papalote, que la validez es un acto inmediato, que deberá ocurrir más allá de las 818 casillas que no se podrán contar, ni de unos acordeones, por favor, que por si no lo saben, son nada más instrumentos musicales, ni por asuntos de presuntos mapaches que no son más que unos mamíferos carnívoros, que nada tienen que ver con elecciones judiciales y mucho menos con nuestra noble misión electoral. Desde ahorita digo, y lo digo muy claro, lo digo con todas sus letras, lo digo con la A, lo digo con la E, lo digo con la I, lo digo con la O y lo digo con la U. Lo digo, no acompaño esta propuesta de la no validez porque me parece a todas luces incorrecto y me colocaría en el supuesto de no cumplimiento con todas las atribuciones y los 1000 compromisos que me aventé para que me dieran este cargo. No declarar la validez cuando hay más de 80,000 casillas que no presentan irregularidades, que son totalmente confiables, íntegras en su procedimiento, poner en duda en este momento la integridad de cada uno de los pasos del proceso electoral, cuando todos los nombres de los ganadores son los mismos, letra por letra, en cada casilla, en cada distrito electoral. Esta propuesta de la no validez me parece una situación extrema y lamentable. Y lamentable, y lo digo con todas sus letras, lo digo con la A, con la E, con la I, con la O y con la U. Lamentable para todos los que aquí trabajamos, para quienes trabajan en las 32 entidades, para mi familia, que logré acomodar en muy bonitos puestos y que seguirán trabajando mientras yo dé resultados. Digo, ¿por qué el afán de mancharnos si la ropa sucia se lava en casa? ¿Para qué tanto ruido si debajo de la alfombra nada se nota? ¿Por qué la escandaliza si como se lleva un lunar, todos podemos una mancha llevar? En este mundo tan profano, quien muere limpio no ha sido humano. Proceso contaminado. ¿Por qué? ¿Fuera? ¿Dentro? ¿Dónde? Lo pregunto con todas sus letras. Lo pregunto con la A, con la E, con la I,
con la O y con la U. Yo sí defiendo el trabajo de este instituto. No admito que se ponga en duda ni la integridad, ni la limpieza, ni la pulcritud, ni la responsabilidad, ni el efecto correcto, ni el amor a nuestro pueblo, ni que todos los pobres son primero, ni el milagro de Macuspana, ni que llegamos todas. Y si me apuran todo esto, se los puedo repetir en mixteco. Aceptémoslo, colegas, sin vergüenza alguna. Los acordeones y esas marrullerías son solo anécdotas. La elección judicial fue un éxito y esa es historia. Muy bien, consejeros y consejeras. Aquí se rompió una jerga y se me van toditos a su casa. Buenas noches. Oye, mis niños, qué bueno que siguen con nosotros porque estaba yo como cavilando, ¿no? Desde hace un par de días. Es decir, bueno, estamos aquí muy preocupados, sí, y muy echados para adelante con lo que está pasando en México, todo este desmadre nacional, ¿no? Que sabemos todos de dónde viene, pero no sabemos nunca dónde va. Ese es el misterio que falta resolver en este centro, en este núcleo del desmadre. Pero al mismo tiempo ya empieza mucha gente que me dice, oiga, ¿y cuándo se va a acabar el mundo? ¿Cómo se va a acabar? Pues sí, mira nada más lo que está pasando allá con Israel y con Irán. Y claro, ahí me di cuenta de decir, ahora voy a tener nuevamente el placer de coincidir con alguien a quien siempre le pregunto cada vez que el mundo se va a acabar. El escritor, el analista, tipazo, Marwan Soto Antaki. ¡Órale! Gracias, Marwan. Gracias a ti. Gracias por estar acá y le pido a Chachita, mi asistente digital, que les recuerde. Muchos de ustedes sí saben quién es Marwan y qué bueno, les felicito. Hay otros que dirán, ¿quién? ¿Marwan? Que es como la sopa. No, esa es otra cosa. Marwan Soto Antaki. Marwan Soto Antaki, Chachita, si eres tan amable. Marwan Soto Antaki es un escritor mexicano, es una de las voces referentes en México para analizar el mundo árabe. Colabora con distintos medios mexicanos e internacionales donde trata temas relacionados con Medio Oriente, cultura, política, religión y filosofía. Escribe la columna Apuntes Incómodos, publicada en la edición nacional de Milenio Diario, y colabora mensualmente en la revista Nexos. Gracias, Chachita, my darling. Marwan Soto Antaki. Ya no colaboro en Nexos. Ya no. Oye, Chachita, que le cambies, por favor, que ya no colabora en Nexos. Correcto. Gracias, mi vida. Ya está arreglado. Colaboro en Letras Libres. Que por favor pongas que colabora en Letras Libres. El señor Marwan Soto Antaki colabora en Letras Libres. ¡Ah, qué hermosura! Gracias, Chachita. Eres lo mejor, lo mejor. Ahí está. Oye, Marwan, ¿se va a acabar el mundo? Es lo que me preguntaba la gente. Y entonces dije, no, pues cada vez que se va a acabar el mundo, yo acudo a Marwan Soto Antaki para que ¿se va a acabar el mundo? Espero que no. Espero es tu deseo. No. Espero que no. También podría verse como intención, ¿no? A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? El problema no es que se acabe, sino que cada vez nos arriesgamos más a jugar con sus posibilidades. Y de repente las cosas se salen de control si uno no se da cuenta. Sí, no, acabas de hacer una gran provocación. Porque, claro, vamos a decir, en el plano estándar, pues nada más hay que si el mundo sigue o se acaba. Pero acabas de hacer una provocación. Es decir, no, hay otras cosas que también habría que pensar. Hay otras posibilidades que pueden estarse jugando en ese terreno y que no necesariamente tengan que salir tan bien como algunos desean. Podría haber un escenario peor que el que tenemos. Podría haber un escenario peor en el que las cosas sigan igual, en el que se marque un precedente para que
la balanza al final muestre tal nivel de violencia que nos acostumbremos a ella. Ajá. Estamos hablando de Irán y de Israel. Claro. ¿Ah? Irán-Israel es un conflicto que tiene desde 1979, si queremos plantearlo así, ¿no? Yo trato de siempre marcar como 2 episodios definitorios de la realidad política de Medio Oriente. Uno es la creación del Estado de Israel. Sí. Y el otro es la Revolución Islámica de 1979. Sí. De la Revolución Islámica de 1979, que lleva al poder al Ayatollah Khomeini, a hoy solo ha habido una sucesión. Del Ayatollah Khomeini, que murió en 89, Sí. a entre 89, el Ayatollah Khamenei. ¿No? Ahora, de Khomeini a Khamenei ha habido distintos cambios, ¿no? Ajá. Esos distintos cambios implican sobre todo la estrategia política de Irán. La rivalidad de Irán con Israel ha aumentado por la capacidad que ha tenido o ha construido de ejecutar sus acciones en contra. Al mismo tiempo, ha cambiado del lado de Israel Netanyahu. Netanyahu no es un personaje nuevo en la política israelí, ¿no? Lo que hemos visto en la última semana es quizá el episodio más complicado en todas esas décadas, desde 1979. Sí. Las razones por lo que es más complicado es porque ambos actores, con sobre todo Khamenei y Netanyahu y Sí. algunas de sus sucesiones, habían estado acostumbrados a ataques indirectos de cierta forma. Ajá. Y en esta ocasión, ese tabú de los ataques directos que al final podía de alguna manera encontrar una salida con cierta relación conflictiva, por ejemplo, en el que Irán a través del Hezbollah en Líbano atacaba a Israel y Israel atacaba a Irán golpeando al Hezbollah, cambia para ahora tener ya los ataques directo en suelos de uno hacia otro. Y este es un proceso que tampoco tiene 5 días, sino que sí tiene una serie de cambios que quizá la historia empieza en enero de 2020. Ajá. En enero de 2020, durante el primer mandato del presidente Trump, Sí. fue asesinado el estratega para Irán de esta política que conocemos como la política de proxies, que es la instrumentación de distintas milicias, grupos armados, etcétera, en Líbano, en Yemen con los Houthis, en Irak, de cierta forma, Siria, para poder, a partir de ellos, tener esos ataques indirectos a Israel. Ajá. Ese hombre se llamaba Qasem Soleimani. Sí. Qasem Soleimani fue asesinado por Estados Unidos en 2020 y a partir de eso empieza ya un acelere en las políticas de mayor intensidad hacia las posibilidades de agresión de uno a otro. 7 de octubre de 2023, la última vez que estuve acá, es que sí, efectivamente, a mí me marcas cuando el mundo está complicado, ¿no? Algún día vamos a hablar de helados y cosas así. Ojalá que un día lo logremos. Después del ataque de Hamas sobre Israel, las distintas partes encuentran ahí un cambio de esa relación a la que nos venían acostumbrados desde hace 35 años con sus ataques indirectos. Ajá. Por un lado, el Hezbollah, este grupo religioso, político, terrorista, todo lo que sea, se vincula de cierta forma su propia existencia y lucha a lo que estaba ocurriendo en Gaza. Exacto. Y a partir de eso, Hezbollah, que había sido considerado hasta el 7 de octubre de 2023 la principal amenaza, incluso sobre Hamas para el Estado de Israel, empieza a enfrentar una serie ya de ataques con mucho mayor intensidad que lo de toda la vida, ¿no? Eso lleva a el descabezamiento, el año pasado, ¿no?, por parte de Israel, de las distintas milicias, en realidad, que tenía Irán para poder hacer esos ataques indirectos. Descabeza Hezbollah. En un accidente de helicóptero, por otro lado, el que era en ese momento el presidente iraní, Ebrahim Raisi, muere. Su sucesor en la toma de posesión termina yendo a ella el liderazgo de Hamas, pensando que no iba a pasar nada, y Israel lo mata. De tal manera que Irán se encontraba sin la posibilidad de ejecutar sus acciones tradicionales, digamos, a partir de estos personajes y estas estructuras, mientras Israel devastaba Gaza. Llevamos ya más de 57,000 personas muertas. Llevamos
todas las violaciones de derechos humanos inimaginables y violaciones a derecho internacional. Y entonces el abanico de conflictos en la región, que es la madre de todos los conflictos, Claro. se hace aún más grande de lo que estábamos acostumbrados. Así es. ¿No? Explícame algo. Ahora que mencionas lo de Gaza, Netanyahu se lleva mentadas de madre, colección de mentadas de madre, incluso en su localidad, por las decisiones que estuvo, por los asesinatos realizados en toda la cuestión de la problemática con Gaza. De todos lados lo censuran, lo cuestionan, incluso por dentro le echan mala onda, y de pronto cuando viene el asunto ya con Irán, ahí todas las cosas cambian. Ahí cambia perfectamente el cristal, ¿no? Tiene hoy el respaldo de sus oposiciones internas, Sí. tiene el respaldo de la Unión Europea Sí. y tiene el respaldo quizá más complicado, de forma obvia, es el de Estados Unidos, que siempre lo ha tenido, pero con ciertos cambios. Ahora hay que plantear entonces cuáles son los tres distintos escenarios y las Exacto. perspectivas de cada uno. Porque ¿no? además, déjame agregar, por la parte de Irán, pues hay una relación con Rusia, hay una relación, yo no diría yo entrañable, pero sí visible, y otra comercial muy importante de Irán con China. O sea, Irán le surte el 100% de su petróleo a China. O sea, no son socios como para quedarse como muy tranquilos, ¿no? Tenemos distintos elementos. Petróleo quizás sea el que entrará en la última etapa de este. Hay uno que es el detonador de la situación que estamos viendo y es el acuerdo nuclear con Irán, que es el gran paraguas de todo esto, de Sí. toda esta semana, estos últimos días, ¿no? ¿Qué es el acuerdo nuclear con Irán? Irán tenía, y hay que entender las perspectivas de cada quien, ¿no? Irán venía con la intención de construir, tener energía eléctrica primero, genera un programa de energía atómica que dicen es para la construcción de energía atómica, Sí. ¿no? De electricidad, pues, ¿no? De ahí empieza a darse un programa que después fue cancelado para la construcción de una bomba atómica. Tanto Estados Unidos como la inteligencia israelí, como parte de la comunidad internacional, dice, no, se está queriendo construir una bomba atómica. Se crea para evitar eso un acuerdo donde Irán, que es un país muy sancionado económicamente por la comunidad internacional a partir de distintas maniobras, violaciones constantes de derechos humanos, matar a las mujeres, colgar disidentes a diestra y siniestra y demás. Entonces, por sus sanciones o contra sus sanciones, se busca que este programa de energía atómica condicionara el levantamiento de las sanciones para el no enriquecimiento de material atómico a los grados en los que pudiese Irán construir una bomba atómica. Sí. 2018, de vuelta, primer periodo de Trump, Trump retira a Estados Unidos de ese acuerdo nuclear. Ajá, A partir de esa retirada, Irán entonces empieza a tener un enriquecimiento de su material atómico demencial. Se había marcado una línea más o menos del 3%, entiendo, una cosa así. Llega ahora, según los reportes de la Agencia de Energía Atómica de hasta hace unas semanas, que ya estaba alrededor del 60%. No mames. ¿No? De 3 a 60. Es como la inflación mexicana que nunca vemos, ¿no? Así es como la deuda. ¿No? Bueno, empiezan a salir ciertas notas de que estaría a 2 semanas de poder tener la capacidad de construir bombas atómicas. Irán lo niega. En una cosa prácticamente esquizofrénica, Estados Unidos, en esta segunda presidencia de Donald Trump, decide reanudar las negociaciones del acuerdo nuclear que tenía con Irán, que él mismo se había retirado. Desde luego. Y van ya a una serie, se dan 5 sesiones, 5 rondas de negociación que terminan por estar estancadas. ¿Qué es lo que buscaba Estados Unidos? Recuperar ese acuerdo nuclear. ¿Por qué le interesaba a Irán? Porque la economía de Irán está particularmente golpeada. Tiene al final una situación de inestabilidad, primero porque ha gastado mucho, pelearse cuesta, tener una autocracia cuesta, tener un aparato represor cuesta, y al mismo tiempo, en diciembre del año pasado, pierde a uno de sus principales aliados con la caída de la dictadura de Bashar al-Assad. Sí. Eso le cambia el escenario de forma absoluta porque deja de tener el espacio de maniobra que tenía con la cercanía, sobre todo a Israel. Uno pensaría vamos a decir, vuelvo a lo mismo, en el pensamiento estándar, en que, bueno, ya se empezaron a disparar Israel e Irán, y ahorita pues se está esperando a ver qué decide Trump.
O sea, en el estándar sería, bueno, vamos a ver si Trump le entra a los madrazos, porque entrándole entonces se supone que terminarán con los poderes en Irán y le partirán la madre a Irán. Eso es lo que uno pensaría. ¿Querrá Trump? ¿Estará deseoso de eso? ¿Estaría parte del plan? Porque uno también piensa, bueno, si deciden juntarse Israel y Estados Unidos, partirle la madre a Irán, ¿qué va a hacer Rusia? O China. O China. O los países árabes. O los países árabes. ¿Te acuerdas de estas muñecas rusas, las matrioshkas? Sí, ¿no? claro. Medio Oriente es como una matrioshka de problemas. Sacas una de las cabezas y te aparece otra, y te aparece otra, y te aparece otra, ¿no? Conviven realidades simultáneas. ¿Qué es lo que venía sucediendo? ¿O cómo empieza todo esto? Primero, Israel había estado totalmente opuesto a las rondas de negociaciones que tenía Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, hasta ese momento, miércoles, jueves de la semana pasada, daba la impresión de que quería una salida diplomática de la crisis. Una especie de rendición. Acuerdo. Un acuerdo. Un acuerdo. Acuerdo tácito con el gobierno de los ayatolas. Para la onda de no material y que nuclear. Eso al mismo tiempo evitase la intervención que hemos visto por parte de Israel. Ajá, ¿no? sí. ¿Por qué venía eso? Por varias razones para Estados Unidos. Estados Unidos en general no quiere volver a tener una intervención en el Medio Oriente que le ha salido mal, Afganistán, Irak, etcétera, Sí. ¿no? Y por otro lado, los votantes de Trump han sido muy reacios en no querer que los MAGA no quieren que haya otra intervención con gasto de sus impuestos en un conflicto de este estilo. Aparte, la idea del America First implica no America Out. Entonces, los obligaba a tratar de ceñirse a la idea de negociación, no confrontación. Al mismo tiempo, resulta que mientras ve las cosas estancadas Israel, ve que Irán está en una posición muy débil por justo la pérdida de las cabezas del Hezbollah, la pérdida de la victoria de Bashar al-Assad, ataques del año pasado que fueron muy, muy numerosos en cuanto a misiles, 300 misiles en una sola noche, y ve a un Irán en el momento de mayor vulnerabilidad en el que se encontraba en décadas. ¿No? Hace los ataques, primero contra las instalaciones atómicas, luego contra las plataformas de misiles, luego contra las cabezas científicas y militares. Sí. Y Estados Unidos empieza a decir, mira, yo no veía que ibas a tener estos alcances o estos logros, y Trump decide, me voy a subir al barco, ¿no? Esta primera iniciativa que daba la impresión de solo búsqueda de la paz y nosotros, el viernes de la semana pasada, Trump decía, nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Sabemos, pero no estamos implicados directamente, cambia ya la conjugación en plural de tenemos controlado el espacio aéreo iraní, tenemos Israel y Estados Unidos. Entonces resulta que ya hay cierta intención de entrar. Sí, sí. ¿Qué es lo que ha contenido? Esta semana había ya la gran alerta con la posibilidad, a partir de esta evolución por parte de Estados Unidos, que al final lo que hace el presidente Trump es, dependiendo de la realidad, ajusta sus propias declaraciones, lo conocemos muy bien en México. Sí. Entonces empieza a ya tener una cierta participación más directa, pero no 100% directa. Envía aeronaves que cargan otros aviones en el aire. Sí. Empieza a arrimar los barcos. A apuntar también los discursos a algo mucho más agresivo, como por ejemplo decir que ya saben dónde está el Ayatollah Jamenei y entonces estarían dispuestos a lo que sea y es un blanco fácil. Sí. Y empieza a jugar con la posibilidad de, junto con Israel, atacar las instalaciones atómicas en la parte que se encuentran abajo del subsuelo. Claro, por eso los proyectiles estos gringos que te llegan hasta debajo de 70 metros de concreto. Que es un arma que solo tiene Estados Unidos, que no tiene Israel, y si Israel quiere mantener su idea de destruir por completo las instalaciones atómicas iraníes, entonces necesitaría este tipo de armamento en un escenario ideal. Habría otro escenario, pero su escenario ideal es con Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado con Israel? Que Israel en realidad lo que ha planteado es un escenario donde dice, vamos a hacer esto con o sin ti. Y Estados Unidos empieza a dudar si ese sin ti qué tanto les podría convenir o es capitalizable para Estados Unidos, para la presidencia de Estados Unidos hoy, es dependiendo de que sea capitalizable o no.
¿Por qué podría ser capitalizable o no? Porque por un lado están sí ciertas resistencias locales, Sí. porque al mismo tiempo la posibilidad de Irán de atacar ciertos blancos y escalarla aún más es arriesgada no solamente para Estados Unidos, ya podremos empezar a hablar de petróleo. Irán tiene ciertos espacios de maniobra con el precio del petróleo, cerrando una cosa que se llama el Estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, que es donde atraviesa todo este 20% del petróleo del mundo, y a la hora en la que hay la amenaza de cierre, sube el petróleo, no le conviene a China, no le conviene a los árabes necesariamente, no sí. le conviene a Irán, no le conviene a Estados Unidos, no le conviene a México. Bueno, fíjate nada más de qué estamos hablando. Yo te preguntaría morbosamente si se estuviera buscando con todos estos movimientos y sustos y chingadazos y misiles la remodelación de los mandos en el mundo, la nueva geopolítica. Con lo que estamos viendo, ¿cuál sería la forma, por ejemplo, donde el mundo árabe, qué parte del mundo árabe cabe en la ecuación de los nuevos mandones del mundo que no cambian desde después de la Segunda Guerra Mundial? La realidad es que ese cambio, esos que tienen mucho a decir en prensa, el cambio, Sí. reacomodo geopolítico, Ese sí. nadie lo está buscando en la zona. En la zona no. No se está buscando, no es un hecho realista. Los saldos humanos y el día después nadie lo tiene planteado. Dentro de la retórica inflamatoria, por ejemplo, de Donald Trump, la parte más complicada fue cuando amenaza en realidad advierte a la población de Teherán de que evacúe. Sí. No Sálganse se evacúa. en la noche, cabrón. No se evacúa una ciudad de 10 millones no, de personas no. en absolutamente ningún lado. Pero ve la es real. narrativa, ¿no? No es real, no existe, es delirante, es criminal, etc. Como cuando Putin empieza a opinar de Irán, que el mismo Trump le dice, tú no te metas en eso, cabrón, lo tuyo es Ucrania. No vengas a meter tus narices aquí, no es tu asunto. ¿Por qué digo que no se quiere? Justo por esto, porque al final, el día después, nadie lo tiene planteado. Es cierto que con Irán, dentro de las obsesiones de Netanyahu y el programa atómico iraní con las obsesiones de Netanyahu desde final de los 90, pues, ¿no? Sí, querer destruirlo entra dentro de la jugada, pero al mismo tiempo, cuando se incorpora ese discurso, la posibilidad de un cambio de régimen no se está haciendo realista. ¿Por qué no se está haciendo realista? Primero, por un lado, hay que acordarnos, hasta hace una semana Estados Unidos sí estaba dispuesto a una negociación con Irán que mantenía los poderes iraníes. Sí. El Ayatollah Khamenei es un hombre de 86 años enfermo, ya con muy mala salud. ¿Qué es lo que pasa dentro de la política iraní? No hay oposiciones fuertes, no se caen gobiernos, ni en Irán ni en ningún otro lado del mundo, solo con una operación de bombardeos aéreos. Se necesita que haya un golpe de Estado, es decir, que haya facciones internas que tengan suficiente fuerza, no las hay. Se necesita que haya oposiciones políticas consolidadas al interior del país, no las hay. Las oposiciones, las dictaduras tienden a mermar las oposiciones políticas, eso hacen. ¿Viste el mensaje el monarca iraní que vive en Estados Unidos, el hijo del Shah que manda un mensaje diciendo, ya voy para allá? O sea, es inminente, se van a chingar a los ayatolas y ahí les voy, mis niños. Solo que ese es un mensaje que sobre todo se recibe en audiencias occidentales. Lo que pasa con el hijo del Shah de Irán es que puede tener tantos odios como gente que lo pueda tener cierto aprecio. No tiene un respaldo, no tiene no es base figura social. No, le importa a Occidente porque es lo único que conoce, porque tiene Twitter. Sí. ¿No? Pero en realidad lo que tiene Pahlavi no es un respaldo social al interior. Lo que tienes al interior de Irán es, por un lado, un sector que tiene simpatías, ya sea por militares. Han logrado armar desde 79 un aparato de gobierno armado con espías, con militares, con conspiraciones al interior, tan grande que al final sí tiene un respaldo, ya sea por lo político, lo religioso o lo militar. Sí. Las oposiciones políticas reales están normalmente diezmadas, no tienen una fortaleza suficiente, y por otro lado se mete una complicación aún más grande. ¿Qué gobierno en Medio Oriente, ya sea en los países árabes o en Irán, podría llegar a tener legitimidad y representación para sus ciudadanos si su posición depende de una acción de Israel? Ninguna. No hay espacio para eso. Imagínate que en cualquier país árabe o en Irán se exige, este gobierno que llega a sustituir a esta autocracia que tenemos, teocracia, etcétera, se debe gracias a Israel.
No hay manera que se combine. No es lógico. Y dentro del mundo árabe tampoco. ¿Qué es lo que sucede con los países Porque árabes? pon tú, o sea, si llegáramos a este punto de decir, bueno, es que los ayatolas tienen que irse a la chingada. No hay la representación esta monárquica desde los Estados Unidos del Shah, del hijo del Shah. Pero entonces alguien dentro del mundo árabe cabría ahí como diciendo, no se preocupen, cabrón, yo estoy acá. Yo veo, yo organizo y levanto esto otra vez. No en el caso de Irán, hay que recordar que de entrada Irán no es un país árabe, es un país persa. Entonces, con todo y que sea un país musulmán, no es árabe. Y por otro lado, también es un país de mayoría, es un país shia. Hay dos vertientes del Islam, chiitas y sunitas. Si bien hay otros países que tienen mayoría o que tienen una población shia relevante, tampoco están involucrados necesariamente en la política iraní, lo cual hace que la fantasía de Netanyahu de un cambio de régimen por esta vía es 100% improbable y tampoco la quiere Estados Unidos. ¿Por qué no la quiere Estados Unidos? Primero hay que acordarnos del escenario de inestabilidad política en Irak. Suena muy fácil cambiar de... A ti o a mí nos gustaría que no tuviésemos teócratas o autoritarios o dictadores en el mundo, pero para que su cambio político tenga viabilidad se necesita que al interior haya estructuras que no se tienen. El caso iraquí es un buen ejemplo para eso. Que al final, después de la caída de Saddam Hussein, que era una bestia, que era un animal de terror, que era solamente comparable, si quieres, con o Gaddafi o la familia Assad, etcétera, pues al final llega a un nivel de fractura al interior cuyas inestabilidades termina incluso por permitir un Estado islámico. Estados Unidos tampoco quiere eso, Europa tampoco quiere eso. Y el día de mañana nadie se lo está planteando en esta especie de espíritu, como si la red social se haya transformado en el mundo de verdad y solo importa el instante, ¿no? Entonces están pensando en el instante, Netanyahu está pensando en el instante, y al mismo tiempo las posibilidades que tiene o las opciones que tiene el Ayatollah Khamenei cada vez se ven más y más limitadas. Estados Unidos le amenaza de tienes que rendirte. No, es muy difícil esa rendición porque en el momento en el que lo hace se queda vulnerable entre sus propias oposiciones internas, a sus políticas internas. Todas las autocracias tienen ciertos resquebrajamientos. Está muy claro cómo ha logrado Israel penetrar dentro de la política iraní, entonces no puede darse ese lujo. Su otra opción es escalar, solo que escalar es suicida. ¿Cuáles son sus opciones de escalada? Sí, atacar las posiciones de, por ejemplo, Estados Unidos en caso de que Estados Unidos interviniese directamente, ya sea en embajadas. Pero todos los dados son mortales. Sí. Todos los dados son mortales, como me lo estás platicando. Entonces, o sea, el day after vale madres por todos lados. Entonces, ¿cuál cambio? Lo que todo el mundo quiere es que se quede igual. No. Al final, lo que están buscando los distintos actores es que se quede igual, solo que hay una complicación para eso. ¿Cuál? Que la forma en la que se ha escalado hace cada vez más frágil ese statu quo, en el que al final todos estaban más o menos acostumbrados a esa posibilidad de tener un ataque, de estirar la cuerda tanto como sea posible sin que se rompa, y ahora se están dando cuenta que es posible romper. ¿Cuál es no es prudencia, porque no vamos a pensar prudencia en el caso de Estados Unidos. No. ¿Cuál es el cálculo de Donald Trump? Que esto le puede salir demasiado caro para sus propios intereses. Y esos intereses, si la cuerda se termina por romper, podrían estar en peligro. No los de Estados Unidos, los de Trump. ¿No? Si todo se queda igual finalmente después de todos estos jaloneos, ¿quién gana? En el escenario en el que estamos no hay un solo ganador. No hay un solo ganador cuando pensamos en la vulnerabilidad de las 10 millones de personas en Teherán. Sí. ¿No? Hay que acordarnos, hay civiles en medio de esto. Hay ninguna ganancia, con todo y que hay un respaldo, un cierto consenso por parte de la sociedad israelí de que la pelea con Irán vale la pena para ellos. No necesariamente hay conciencia o ya hay ciertas voces que empiezan a dar. ¿Qué pasa si esto dura más de una semana? ¿Qué tanto podemos aguantar? ¿Qué tanto se puede ir todos los días a los mamás, a los refugios antiaéreos? Al final resulta que si esto termina por durar mucho, no hay un solo escenario donde la población civil pueda llegar a tener alguna ventaja. Si hubiera un atisbo en la cosa geopolítica global de un nuevo orden mundial, digo atisbo, ¿con quién quedaría en ese reacomodo Irán? ¿Con quién? ¿Quedaría con Rusia? ¿Quedaría con China? ¿Quedaría con Arabia Saudita? A ver, hay que, dependiendo de qué parte, pueden ser, hay ciertas realidades que se parecen, que son excluyentes, pero no son realidades excluyentes. Medio Oriente es una zona de verdades simultáneas, ¿no? Donde si, por ejemplo, tenemos la
sí disputa tradicional por la hegemonía, por ejemplo, del Islam suní chiá entre Emiratos Árabes, Arabia Saudita, con Irán. Al mismo tiempo tenemos ciertas pláticas donde todos permiten parecer que hay algo que hablar, ¿no? Por ejemplo, la otra medida que podría tener Irán sería cerrar justo este estrecho de Hormuz, que tiene Es parte de la madre a todos. a todos, solamente que ese estrecho de Hormuz, esta parte muy Sí, angosta en el sí. Golfo Pérsico, Claro. tiene al mismo tiempo reposo acá y bajo el control de Omán y de Emiratos Árabes Sí. Unidos. Bueno, esta misma semana, a mediados de esta semana, Pezeshkian, el presidente iraní, estuvo en conversaciones con el gobierno de Emiratos Árabes Unidos para tratar de encontrar las vías de no. Entonces, estos que no se hablaban, resulta que sí se hablan, ¿no? Sí, porque además Ah. ese estrecho, por ahí pasan, vamos, además del comercio, el combustible. Sobre O todo. sea, es el paso, porque incluso Arabia Saudita tiene ductos. O sea, Tiene ellos ductos, tienen ductos, o sea, no pero se no andan con alcanzan, mamá, pero no alcanzan. No alcanzan. No alcanzan. Hacia China y hacia Rusia depende también de qué parte. Hay un buen número de, por ejemplo, los drones empleados por Moscú Sí. para el ataque a Ucrania, que son drones iraníes. Claro. A partir de eso ha mantenido Putin cierta distancia y lo que ha dicho esta semana es que hasta ahora Irán no le ha pedido ningún tipo de apoyo aéreo. Sabemos al mismo tiempo que ha habido distintos embarques misteriosos, no sabemos qué tienen, que de China han salido hacia Medio Oriente y sabemos que al final los intereses, aquí sí ya es petróleo, Sí. porque al final, por ejemplo, y eso lo sabrá más lo mismo político y es este tipo de violencia, pero los que saben de petróleo todos terminan por decirte, el auge de China en este momento en gran medida depende del precio barato que tiene para el petróleo que proviene de Irán. Claro. Entonces, China está interesado, dicen los que saben de petróleo, que no puede entonces tampoco permitirse Claro. darse el lujo de que esto escale y afecte, porque entonces estamos hablando de otra cosa. China, por un lado. Sí, aquí hay una cosa. Desde el primer día de los ataques, el jueves 12 de la semana pasada, creo que quizá pudo haber sido el Reino de Arabia Saudita el primero en lanzar un comunicado diciendo que se oponía a la intervención de Israel sobre Irán. Quizá la otra parte que habría sido más interesante es ver qué es lo que sucedía en el chat de mensaje que tiene MBS, el príncipe heredero, con la gente de la Casa Blanca. Porque todos en algún momento Sí. de ese intercambio que censuraban, sí estaban diciendo que ya están recibiendo un poco una dosis de sus propias acciones en carne propia, Claro. ¿no? A partir de que cambia la estructura en la que se atacaban indirectamente Sí. y ya están resintiendo cada uno los ataques que pueden darle uno al otro, ¿no? En ese nivel es de infarto, ¿no? O sea, tanto los guiños como los chingadazos debajo de la mesa. Sí. O sea, ya es tremendo. Vamos a ver qué pasa este fin de semana, incluso este viernes en el que estamos pasando. Vamos a ver y lo tendremos que platicar, porque hasta donde tú dices, bueno, no le conviene a Estados Unidos una guerra, no sería lo mejor que le pudiera pasar. No le conviene a los intereses de Trump, Así es. personales de De Trump. Trump. Se pelearía con, por ejemplo, los países árabes, porque al final estaría ya aumentando la inestabilidad, solo que son los países árabes que le acaban de regalar un avión hace unos días, que le acaban de hacer la firma de Claro. un contrato gigantesco entre los... Lo de Qatar. con lo de Qatar. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces resulta que es muy complicado también pelearse con sus socios. Y al final lo que ha venido sucediendo es que de cierta manera Netanyahu terminó por orillar a Trump a una pelea que en inicio no quería Sí, pelear. sí. Y en este momento la mano la tiene evidentemente Netanyahu, pero es una mano en la que Estados Unidos se está resistiendo y que hasta ahora sí ha podido lograr controlar Tel Aviv. A ver si no enloquece este fin de semana Trump y nos da una sorpresa, porque ya sabes que es volátil este señor Trump, ¿no? Entonces podría darnos una sorpresa. ¡Oh, no! Pero yo tengo una esperanza que a nadie se le ha ocurrido. Que a lo mejor México puede contribuir a que esto amaine. Acuérdate tú que Claudita Sheinbaum pues paró lo de Vietnam, güey. Con nuestro canciller también podría ser. No, acuérdate que ella de joven hizo que parara lo de Vietnam. Tenemos embajador en Estados Unidos. En Estados, sí, no sé, creo que salía en Azteca. No sé. Pero no se ve. El embajador. El embajador de ¿Sí no. tenemos? Tenemos, sí. Sí, cómo no.
Apareció con lo del barco, creo, ¿no? Bueno, de pronto aparece y desaparece. O sea, pero de que sí está nombrado, igual que el de Relaciones Exteriores. ¿Tienen nombramiento? ¿Hay canciller? También hay canciller. ¿Sí hay canciller? Sí. Entonces yo nada más diría que Claudia, que hizo todo aquello, que hizo posible que acabara lo de Vietnam, a lo mejor Claudia en este momento puede ser un factor sorpresa. Para todo el mundo. ¡Claro! Sí, claro. Desde Claro. luego. Sí. Vamos a ver si pasa. Ojalá, ¿no? Se me haría lo más lógico. Ya vimos al final cómo fue muy contenta en el G7, ¿no? O sea, pon tú que ella quiere ir a Israel, saber qué vuelo hay. No tiene avión. Bueno, sí lo tiene, pero ese viaja el equipo. O sea, tienes el avión de la Fuerza Aérea, pero eso lo usa el equipo y ella va en línea comercial. ¿Podría ir en un barco? Podría, bueno, ahorita no, porque la cosa sí está muy caliente y urge, ¿no? O sea, si tuviera Claudia que reunirse con Israel y con la gente de Europa y con la gente de Gran Bretaña y con los rusos y todo eso, pues sí sería conveniente, ¿no? Quizá podría jugar su carta que, por ejemplo, no reconoce el Estado de Palestina. Por ejemplo. No. Y que llevara unas cajas en unos diablitos con pruebas. Sí, claro, ¿no? Con ¿cómo se llama este? El que... Con el que el que se enoja mucho. Con Noroña, que acaba de estar en Roma, que salió con su chal palestino. Sí. ¿Lo viste? Sí. Una maravilla. O sea, Sí. el mundo tiene remedio. Gracias a eso. Querido, muchas gracias. Ay, qué gusto verte. Qué gusto verte, aunque sea en estos momentos. No me ves en otros. Bueno, es que en estos momentos, cuando se va a acabar el mundo y tiene que ver con esa parte del planeta, tú eres siempre Encantado. mi primera opción y mi primera esperanza. Muchas gracias, Maruán. Muchas Maruán gracias. Soto Antaki. Niños, niñas, ¿quién sabe? O sea, ya ni siquiera vamos a ponernos a ver qué chingados hace la 4T para que desaparecernos. No, igual el mundo se acaba. O sea, es mucho más agradable decir el programa se acabó porque el mundo se acabó a que nos chingaron esto con una ley censura, ¿no? Serían incapaces. ¿Cómo crees? Prefiero que se acabe el mundo, ¿no? Sí. En 15 días estaremos aquí. Si hay mundo, chingón. Si hay latinos, pues más chingón. Por lo pronto, mis niños, acuérdense que si es con gadgets y por gadgets, es por latinos. Gracias. ¡Órale! ¡Ore, ore!